Hola, buenos días, alumnos de segundo de bachillerato. Vamos a hacer un ejercicio del bloque de ácido base. Es el ejercicio número 7. Vamos a ver un poco primero lo que nos comenta el enunciado. Dice que se preparan dos disoluciones, una de ácido metanoico hasta un volumen de 100 mililitros y otra de ácido clorhídrico de igual volumen y de igual concentración. ¿De acuerdo? Y luego me piden en el apartado A el grado de disociación del ácido metanoico. Bueno, el ácido metanoico es un ácido débil, es un ácido orgánico monocarboxílico, el cual va a perder uno de sus protones. ¿Sí? Entonces, como buen ácido débil, pues vamos a ver su equilibrio químico. Ten en cuenta lo primero que, antes de empezar con el apartado A, que son como dos disoluciones. Una es un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, y otra es un ácido débil, que es el ácido fórmico o metanoico, como queráis llamarlo. Bueno, entonces pasamos a estudiar el ácido fórmico. El ácido metanoico fórmico va a tener en equilibrio la molaridad inicial menos X, cation isidonio X y ion acetato X también. Por lo tanto, podemos decir que la concentración del ácido metanoico es el gramo que tenemos 1,61 partido el peso molecular, 46, que no me lo dan, pero sí me dan los pesos atómicos, lo veis aquí. Entonces podemos calcularlo. Y podemos calcular entonces la concentración inicial, la molaridad inicial, que es 0,35 molar. Esta va a ser la molaridad inicial. Pasamos a poner la constante de acidez. La constante de acidez sería igual a la concentración de productos partido concentración de reactivos. Veis ahí que tenemos el x al cuadrado y la molaridad menos x del ácido fórmico. De aquí lo que vamos a hacer es despejar la concentración del ácido. Veis aquí la x, la vamos a despejar. Lo primero que les tengo que comentar es que veis que aquí lo que hacen es simplificar la ecuación, quitan el menos x, y lo quitan porque la constante de acidez tiene un valor de 10 a la menos 4. La verdad es que 10 a la menos 4 es un valor muy justo. Para quitarlo con el mínimo de error sería un 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a hacerlo con 10 a la menos 4 para evitarnos las ecuaciones de segundo grado que son tan arduas. Yo en un valor de 10 a la menos 5 lo haría, en un 10 a la menos 4 hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de esa circunstancia más adelante. Bien, entonces, se queda como la concentración molaridad por el valor de la caso A, lo multiplicamos y me da el valor de la concentración de cation isidonio. Yo sé que alfa, grado de ionización, es igual a la concentración de cation isidonio X partido de la molaridad, ¿sí? Y obtenemos un valor de 0,022. Casi siempre lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 100 para obtenerlo en tanto por ciento. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el apartado A. Vamos a pasarlo limpio todo esto. Bueno, vamos a ver el apartado B. Dice el pH de las dos disoluciones. Bueno, pues seguramente sea el apartado más sencillo. En el apartado B calculamos el pH de la primera disolución, cation isidonio. Recuerdo que este valor lo teníamos ya calculado de antes. Sustituimos la concentración de cation isidonio. Le damos a menos logaritmo y me da 2,1. En cuanto al ácido clorhídrico, para calcular el pH de esta disolución, tenemos que entender que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Acordaos que todos los halógenos, ácido clorhídrico, bromídrico y iodídrico, son ácidos fuertes, salvo el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido débil. Entonces, toda la concentración que tenemos de ácido clorhídrico la tenemos de cation isidonio. ¿Sí? Os recuerdo que en el enunciado me decían que teníamos la misma concentración de ácido clorhídrico que de ácido metanoico. Calculamos la de ácido metanoico, era 0,35, por lo tanto, la concentración de ácido clorhídrico también es 0,35. Y por lo tanto, como os decía antes, la concentración de cation isidonio es 0,35, ya que esto es flecha directa. Bueno, pues nada, vamos a calcularlo.
metemos la concentración 0,35 en la fórmula de pH y obtenemos el valor 0,45. Este apartado es el más fácil, era un regalo. Más complicado es el C. Vamos a leerlo primero. El apartado C dice: el volumen de hidróxido potásico 0,15 molar necesario para alcanzar el punto de equivalencia en una neutralización ácido-base de la disolución de ácido metálico. Entonces vamos a ir subrayando palabras. Vamos a tener, me van a pedir el punto de equivalencia, en el punto de equivalencia de una neutralización con una base fuerte, hidróxido de potasio, que es una base muy fuerte. Bueno, pues aquí veis que vamos a reaccionar el ácido metanoico, que es un ácido débil, con el hidróxido de potasio, que es una base fuerte. Y ya, como os decía otro día, pues os comentaba que la famosa frase de ácido más base, pues sal más agua. Vamos a poner los datos, vamos a hacerlo despacio. Bueno, el volumen de hidróxido de potasio, lo que me piden, tengo una concentración de 0,15 molar. El ácido metanoico tengo un volumen de 0,1 con una concentración de 0,35. Las del apartado anterior. Bueno, entonces, en una reacción de neutralización se obtiene lo que se denomina punto de equivalencia. En este famoso punto de equivalencia, en una neutralización, podemos utilizar la fórmula de que el número de moles de la base es igual al número de moles del ácido, siempre que la reacción sea 1 a 1, si no hay que tener en cuenta la estequiometría de la reacción. ¿Os acordáis que yo decía, una persona baila con 2, entonces necesitábamos tener una equivalencia entre el número de personas y por lo tanto la estequiometría? En este caso la estequiometría me manda 1 que reacciona con 1, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, pues ácido más base, sal más el agua. Ya podemos ver ahí la sal. Bueno, aquí en el punto de equivalencia, podemos decir entonces que el número de moles del hidróxido de potasio es igual al número de moles del ácido metálico. Yo sé que el número de moles es igual a molaridad por volumen, porque yo sé que la molaridad es igual al número de moles partido de volumen. Entonces decimos molaridad del hidróxido de potasio multiplicado por el volumen del hidróxido de potasio para dar molaridad del ácido metanoico por el volumen del ácido metánico. Bueno, recuerdo que el volumen era la incógnita. La molaridad es dato del hidróxido de potasio, la molaridad del ácido metánico es dato y el volumen del ácido metanoico es dato. Por lo tanto, despejamos todos los valores y obtenemos el volumen. ¿Veis ahí el volumen? 233 mililitros. Evidentemente, de la ecuación lo sacamos en litros. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí ya el apartado C. Y ahora sí, ya vamos a por el más complicado, que sería el apartado D. Vamos a pasar esto limpio. Vamos a leerlo. Los gramos de hidróxido de sodio, es decir, me están pidiendo la masa del hidróxido de sodio, que añadida sobre una disolución de ácido clorhídrico debe proporcionar un pH de 1, considerando que no existe volúmenes aditivos. Es decir, que cuando echamos la masa, el volumen no aumenta. Bueno, pues este es el más complicado de todos. Menos mal que cada ejercicio valía 0,5, porque este desde luego es mucho más difícil que la A, B y C, que son relativamente fáciles. Un poquito más complicado el C, pero en absoluto difícil. Este sí es difícil. Entonces vamos a hacerlo despacio. Me piden la masa del hidróxido de potasio. Aquí está puesto el hidróxido de sodio, no, es el hidróxido de potasio. Creo recordar. No, el hidróxido de sodio. No cambio otra vez. Masa del hidróxido de sodio para que al reaccionar sobre el ácido clorhídrico el pH que tengamos sea de 1. Bueno, pues nuevamente es una reacción de neutralización en la cual el ácido más la base me va a dar la sal más el agua. Pero aquí, si nos fijamos, tenemos un problema. Es decir,
Si yo realizo la reacción de neutralización, todo el hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para tener la sal. Es decir, no tengo nada de hidróxido de sodio y no tengo nada de ácido clorhídrico. Sin embargo, la sal, el cloro de sodio, proviene, como aquí os pongo, de un ácido fuerte y una base fuerte. Y entonces, el catión sodio, al estar disuelto en agua, no reaccionaría con el agua. El anión cloruro tampoco reaccionaría con el agua. Por lo tanto, el pH que me va a dar sería un pH de 7. Es la primera sal que estudiamos en clase, la que proviene de ácido fuerte y base fuerte. Entonces, ¿cómo voy a tener un pH de 1 si la sal me da un pH de 7? Ya que el agua, sabéis que de la autoionización del agua también me va a dar un pH 7. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es esta. Bueno, pues la única forma de que esto sucediera, de tener un pH 1 con un cloruro de sodio, es que la neutralización se haya realizado, pero no se haya llegado al punto de equivalencia, o dicho de otra manera, ha sobrado algo en el punto de equivalencia. Si el pH que me piden es un pH extremadamente ácido, seguramente lo que suceda es que tengamos un exceso de ácido clorhídrico. Y ese exceso de ácido clorhídrico es el que proporciona el pH de 1. Entonces, me están diciendo qué masa tengo que tener de hidróxido de sodio para que al reaccionar con el ácido clorhídrico 0,35, 0,1 me dé un pH de 1. Con lo cual, parte del hidróxido de sodio va a reaccionar con ácido clorhídrico, pero aquí se va a quedar un ácido clorhídrico en exceso. Y es el que me va a proporcionar el pH de 1, como os decía. Bueno, pues vamos a pasarlo un poco todo esto limpio. Y vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues aquí ya os señalo que la sal proviene de ácido fuerte y base fuerte, nos da un pH de 7, entonces voy a tener un pH de 1. Y aquí nos señalamos que tengo que tener un exceso del ácido. La siguiente pregunta que me debo de hacer es ¿qué cantidad de hidróxido de sodio? ¿Qué cantidad de hidróxido de sodio? Os recuerdo que me piden la masa del hidróxido de sodio. ¿Qué cantidad de hidróxido de sodio debo de tener? Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, lo primero es que para tener un pH de 1, yo sé que tengo que tener una concentración de cationes hidróneo de 10 a la menos 1 molar. Y como es un ácido fuerte, todo lo que tenga de catión hidróneo lo tengo que tener de ácido clorhídrico. Porque como habíamos señalado antes, todo el ácido clorhídrico está desplazado en forma de catión hidróneo. Entonces, la molaridad tiene que ser de 0,1 o 10 a la menos 1. Y aquí tengo el volumen, que era 0,1 litros, despejo la molaridad, el número de moles. El número de moles de ácido clorhídrico sería 10 a la menos 2 moles. Es decir, en la reacción con el hidróxido de sodio en exceso, el exceso sin reaccionar del ácido clorhídrico, el exceso sin reaccionar del ácido es de 10 a la menos 2. Lo que me queda sin reaccionar del ácido clorhídrico es 10 a la menos 2 moles. Bueno, entonces, cuando yo tengo la reacción del hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, me va a dar la sal más agua, pero me va a quedar un exceso de ácido clorhídrico sin reaccionar. Entonces, ese exceso, toda la masa que tengo, todo el número de moles que tengo de ácido clorhídrico, van a reaccionar con el hidróxido de sodio, salvo un poco de esos números de moles, ¿de acuerdo? Ese número de moles tendría un número de moles iniciales y me va a quedar un número de moles que se vayan, que reaccione con el hidróxido de sodio. Y eso me va a dar lo que me queda, que es el exceso. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Bueno, vamos a por la fórmula.
el número de moles de exceso de ácido clorhídrico será lo que tenemos al inicio de la reacción menos lo que ha reaccionado con el hidróxido de sodio. ¿Cuánto ha reaccionado con el hidróxido de sodio? Pues lo mismo, porque la reacción del número de moles es 1 a 1. Entonces, los moles de ácido clorhídrico que han reaccionado con el hidróxido de sodio son los mismos moles del hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque la reacción es 1 a 1. Bueno, el exceso lo sabemos, lo hemos calculado, 10 a la menos 2. Los moles iniciales, con la molaridad y el volumen, lo podemos calcular. Y el número de moles del hidróxido de sodio, que es lo mismo que el número de moles del ácido clorhídrico que ha reaccionado, pues será el número de moles del hidróxido de sodio, será la masa del hidróxido de sodio partido la masa molecular. La masa molecular es 40 gramos mol, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es despejar la masa de sodio. Vamos a pasarlo a limpio todo esto. Bueno, entonces acordaos, el número de moles de hidróxido de sodio, aquí, es igual al número de moles de ácido clorhídrico que reacciona. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, lo único que tenemos que hacer es despejar la masa del hidróxido de sodio y me quedaría 1 gramo de hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en este ejercicio, en este apartado, me dicen que el pH tiene que ser de 1, pero me dan una sal que proviene de fuerte, proviene de base fuerte y de ácido fuerte. Esas sales tienen pH de 7, porque el catión sodio y el anión cloro no reaccionan con el agua. Entonces, la única forma de tener un pH de 1 es tener un exceso del ácido. Es decir, que hemos realizado la reacción de neutralización del hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, pero tenemos un exceso de ácido clorhídrico y esa cantidad de exceso es la que me proporciona el pH de 1. Entonces, vamos a calcular en primer lugar para tener un pH de 1 qué es lo que tengo que tener de concentración de H3 o más, que sería 10 a la menos 1. Ese 10 a la menos 1 lo puedo, teniendo en cuenta que tenemos el volumen, podemos obtener los moles, sería 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces el exceso de ácido clorhídrico es de 10 a la menos 2 moles. Bueno, entonces vemos lo que tenemos al principio de ácido clorhídrico y lo que se me ha ido de ácido clorhídrico para reaccionar con el hidróxido de sodio. Pero el número de moles del hidróxido de sodio tiene que ser igual al número de moles reaccionados del ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Porque la relación es 1 a 1. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias y sabiendo que el número de moles del hidróxido de sodio es masa partido masa molecular, tenemos los pesos atómicos, lo podemos calcular sin problemas. ¿De acuerdo? Podemos obtener el número de moles del ácido clorhídrico. Despejamos la ecuación, tenemos el exceso, tenemos el inicio, tenemos lo que se va y obtenemos los gramos. Supongo que el apartado A, B y C ha ido bien y en este seguramente os hayan surgido más dudas. Si es así, guardárosla, esas dudas, y las comentamos en clase, me las hacéis en clase tranquilamente. ¿De acuerdo? Pues nada, os mando un saludo para todos. Hasta luego.